Ahora, vamos con el 26 que nos dicen, tomo E un conjunto. ¿En alguna condición? Me dicen simplemente que E sea un conjunto y cojo un A, un subconjunto de E, con A distinto del vacío, obviamente que tenga elementos. ¿Vale? Venga, y sobre ese conjunto definimos dos aplicaciones. Cojo una aplicación F y una aplicación G. Es decir, definimos por un lado la aplicación F que va de partes de E, es decir, de todos los posibles subconjuntos de E, en, de nuevo, partes de E. Si toma un subconjunto de E y me devuelve un subconjunto, donde, dado cualquier subconjunto B, lo que me devuelve es F de B, que lo define como la intersección del conjunto A con el conjunto B. Oye, una pregunta, en las partes, que aparte de considerar una parte el conjunto entero y el vacío, ¿considera el vacío como un conjunto unitario de cero elementos? ¿O cómo Exactamente. es? Es, Sí, el ¿no? vacío es el conjunto que no tiene elementos. Porque es que en el libro, cuando pone las partes, por ejemplo, desglosa las partes de un conjunto dado con números, con lo que sea, te pone todos los números entre llaves o todos los elementos entre llaves, pero el vacío no lo pone entre llaves. Claro, porque el vacío no lleva llaves. Pero eso es porque se escribe así, porque también Esa es sería porque es una anotación considerado un igual conjunto. que yo el conjunto A no lo escribo entre llaves, ¿verdad? Vale, pero luego, ¿por qué entonces a los unitarios, por ejemplo, o a los conjuntos formados dentro de las partes de dos elementos, si los pone entre llaves? O sea, yo... Porque, fíjate, por ejemplo, ¿no? Para hacernos una idea, si yo cojo el conjunto A formado por Sí. el conjunto, por el número uno y por el número 2, ¿verdad? Ujú. Voy a coger el conjunto de partes de A. ¿Quién sería el conjunto de partes de A? Sería coger Sería... todos los... Es un conjunto donde ahora todas las cosas que voy a poner aquí dentro son subconjuntos de A. Y como Claro. cojo subconjuntos de A, los subconjuntos a su vez son conjuntos. Es decir, lo escribo también entre llaves. Excepto que, por ejemplo, yo podría escribir aquí el vacío que tiene una notación propia, que es circulito tachado. Y el total que lo puedo escribir con la letra mayúscula si quiero, ¿verdad? Y no le pone Y no llave. le pongo Vale. llave. Porque si le pusiese llave, está diciendo el conjunto formado por el conjunto A. Habría como doble conjunto. Y ahora dice, coge un elemento. Los elementos son el 1 y el 2. Es decir, los elementos serían 1, 2, sin llaves. Ahora construyo los conjuntos tomando un elemento. Por ejemplo, llavecita, meto el 1. Mm. Llavecita, meto el 2. Y Oye, luego... hay más porque ahora coge dos elementos. Por ejemplo, el 1 y el 2. Claro, pero es que el 1 y el 2, ¿quién es en realidad? Este Ya. conjunto A que lo camufla con la letra para no escribir llavecita 1,2, ¿verdad? Ujú. ¿Vale? Vale. Pero igual que no le he puesto la llave de la A porque he dicho, como es una letra, la letra representa el conjunto, aquí hago lo mismo. La letra, lo que pasa que no es la letra, sino que es ese símbolo, representa a esa cosa que llamo yo conjunto vacío. ¿De acuerdo? Entonces no lo pongo entre llaves. Y ahora definimos otra aplicación G que va también del conjunto de partes de E en el conjunto de partes de E. Que lo que hacemos, tomamos un elemento, un subconjunto B y la imagen G del conjunto B se define como el A unión B. Es decir, básicamente, fijado un conjunto A, defino la intersección y la unión. Y me piden probar, es decir, en el apartado A, con esta información, ¿qué queremos? Probar dos cosas. Por un lado, que si cojo la imagen de partes de E, que eso es justamente el conjunto dado por las partes del conjunto A. Y por otro lado, que si cojo la imagen de las partes de E, que eso es el conjunto formado por
todos los subconjuntos C contenidos en E, que esto es lo mismo realmente que escribir todos los conjuntos C pertenecientes a partes de E, tales que el conjunto A es un subconjunto de C. Bueno, pues vamos a estudiar la imagen de estos dos elementos a ver si de verdad obtenemos lo que nos piden, ¿verdad? Vamos a empezar por la aplicación F. Es decir, para F tenemos que... ¿Qué significa por definición hacer F de algo? F de partes de E. Relacionarlo. Por definición significa que yo construyo el conjunto de F de todos los elementos B, tales que B pertenece a este conjunto de las partes de E, ¿verdad? Ah, bueno, yo te iba a decir relacionado con las partes de E. No, aquí no hablamos de relaciones. Esto es una aplicación entre conjuntos y imagen de un conjunto es hacer F de cada elemento para cada elemento de ese conjunto. Eso sí. Con la salvedad de que aquí los elementos vuelven a ser a su vez conjuntos. Bueno, ¿sé qué hace F? Sí. ¿F qué hace? F toma y calcula la intersección del conjunto A con el conjunto B, sea cual sea el conjunto B perteneciente a las partes del conjunto E, ¿verdad? Entonces, lo que estoy diciendo es, si yo cojo cualquier subconjunto B de partes de E, vamos a ver qué ocurre aquí. Lo puedo separar en dos, ¿verdad? Porque yo podría decir, mira, son todos los A intersección con B, tal que, dado mi B perteneciente a partes de E, tenemos que B no está contenido en A, ¿verdad? Bueno, no que no esté contenido, sino que... bueno, vamos a hacerlo distinto. Y voy a ponerlo con la intersección. Aquí. Para estudiar esta intersección, ¿verdad? Hay un caso que sería, ¿qué pasa si B no tiene elementos en común con el A? Que entonces la intersección, ¿cómo es? Vacía. Entonces, de entrada yo sé que solo tiene sentido considerar los conjuntos A intersección con B, donde el conjunto B es un subconjunto de las partes de E, ¿verdad? Pero además, la intersección del A con el B es como distinta del vacío, ¿cierto? Vale. Y ahí dice, vale, pero si esta intersección es distinta del vacío y B es un subconjunto de partes de E, la pregunta que me están haciendo a mí es si esto es cierto que es el conjunto partes de A, ¿verdad? Si yo quiero probar la igualdad entre estos dos conjuntos, ¿qué estoy diciendo? Que el conjunto parte de A, por definición, ¿quién es? Es el conjunto formado por todos los C, tales que C es como, es un subconjunto de A, ¿verdad? Pero es que aquí, si cojo un B perteneciente a parte de E, lo que estoy diciendo es que B es un subconjunto de ¿quién? De E, ¿verdad? Claro. Pero si la intersección de B con A es distinto del vacío, lo que tengo aquí claro es que el conjunto B intersección con A es un subconjunto que está ¿dónde? En particular está en A, ¿verdad? Oye, que también sé que B intersección con A es un subconjunto de B, ¿verdad? Y este B, por la cadenita que tenemos aquí, es un subconjunto del E siempre. O sea que realmente lo que estoy diciendo es que esta intersección
son todos los posibles subconjuntos de E, de modo que B intersección con A es un subconjunto ¿de dónde? De A. Si a esto que tenemos aquí, en vez de llamarlo B intersección con A, lo llamamos simplemente C, que tengo todos los posibles subconjuntos, ¿verdad? Sí. C que están contenidos en A, ¿cierto? Y este sería entonces mi C. Y si cojo todos los posibles subconjuntos C, tales que C está contenido en A, ¿quién es realmente? Es simplemente la definición del conjunto de partes de A, ¿verdad? Vale. Y esta definición, este conjunto, que es el conjunto de las partes, al final, si llamo C a mi intersección, tengo el conjunto de los C, tales que esa C está contenido en el conjunto A, ¿de acuerdo? Vale, pero tú te has puesto la definición de parte de A como el conjunto que está dentro de... Pero no sería C incluido o igual Bueno, a... yo con la contención entiendo que es contenido igual y cuando no es contenido igual pongo esta notación. Ah, vale. Mm, Vale, vale. Es como con el menor estricto, menor o igual, ¿sabes? Vale. Mm, Pero bueno, salvo eso, que si no pones simplemente contenido e igual. Si no queremos tener problemas, ponemos aquí todo esto contenido igual, contenido igual, contenido igual, contenido igual. Y entonces contenido igual es esto y si solo escribo la C es contenido estricto. ¿Vale? Vale, vale. Sí, Y sí. ahora lo mismo pero al revés. Es decir, para la otra función, para G, estudiamos qué ocurre ahora con su imagen, ¿verdad? Porque ahora que tenemos que quién es G de las partes del conjunto E. Todo G de B, tal que B pertenece a las partes de B. Exactamente, todo este conjunto, tal que O sea, el conjunto B es un subconjunto de E, ¿verdad? y G de B es la unión O de sea que A esto y... es todo el conjunto A unión B, tal que el B es un subconjunto de E. Ahora, ¿qué me piden probar a mí? Lo que me piden probar es que esto lo puedo escribir como los subconjuntos de E, tales que el conjunto A está contenido en el C, ¿verdad? Dice, es que en realidad yo me fijo en que, ¿qué pasa con esta unión? Que si yo a esto lo llamo, por ejemplo, C, entonces, ¿qué pasa? Si yo digo C es la unión de A con B, como es la unión, yo sé que el conjunto A está contenido en la unión, ¿verdad? Y también sé que el conjunto B está contenido en esa unión, ¿cierto? Sí. Porque igual que la intersección está contenida en cada uno de los conjuntos por separado, cada conjunto por separado está contenido en la unión. Pero el conjunto B también tiene que estar ¿dónde? El conjunto B tiene que ser también un subconjunto de E, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo puedo reescribir yo esta cadena? A ver, si A está incluido en C, B está incluido en C y en E, Ujú. Yo lo que tengo que tener son las dos cosas, ¿verdad? Es decir, sería B incluido en C intersecciones, ¿no? si yo quiero escribir en lugar de A unión B, quiero escribir el conjunto C, tengo que decir que ese conjunto B está contenido en C, ¿verdad? Tengo que decir que el conjunto A está contenido en C y tengo que decir que el conjunto B está contenido en E, ¿verdad? Sí. Claro, pero todas estas cosas siempre pasan porque el B siempre está contenido en el E.
Porque estoy cogiendo subconjuntos del total. Esos siempre son subconjuntos del total, ¿verdad? Ujú. Al final, ¿cuál es la condición más restrictiva? La de que A esté en C, ¿no? Exactamente. O sea que, en particular, esto se convierte simplemente porque esta condición que B esté contenido en C siempre se tiene, ¿verdad? Sí. Por definición de la unión. Entonces realmente la única condición que tengo aquí lo puedo escribir diciendo que es el conjunto de los C tales que el conjunto A está contenido en el conjunto C. Realmente, si uno lo quiere ver, lo que tiene que hacer es, una vez que llegamos a esta parte y quiero estudiar esta igualdad entre conjuntos, ¿cómo estudiamos las igualdades entre conjuntos? Con doble contención. Exactamente, entonces diríamos, por un lado, ¿cómo estudio esta contención? Parto de un conjunto cualquiera de aquí y quiero ver que está contenido en un conjunto cualquiera de aquí, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo estudio eso? Elemento a elemento, ¿cierto? Ujú. Entonces diríamos, venga, ¿qué pasaría, por ejemplo, en esta parte? Es decir, si tomamos A unión B con B contenido en E, entonces, ahora para ver que A unión B está en este conjunto, ¿qué tengo que estudiar? Queremos Ah, ver perdón. que puedo escribir el conjunto A unión B como un conjunto C, de modo que el conjunto A está contenido en el conjunto C, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Y esto sería para algún C subconjunto de E, ¿verdad? Oye, pues mira, simplemente basta tomar el conjunto C como quién. Pues justamente como A unión B, ¿verdad? A unión B es un subconjunto de E, A es un Sí. subconjunto de B es un subconjunto de E, la unión de subconjuntos de E es un subconjunto de E. Bien. ¿C es igual a A unión B? Sí, ¿por qué? Porque lo he definido así. ¿A está contenido en C? Como C es la unión de A y B, A está contenido en la unión de A con lo que sea, ¿verdad? Mm. O sea que es genial. ¿Qué me faltaría ahora? La otra contención, ¿verdad? Ahora sería, si C es un subconjunto de E, ¿verdad? Que cumple que el conjunto A está contenido en C, entonces lo que queremos ver es si Que existe un conjunto B contenido en E tal que este conjunto C es justamente A unión B, ¿verdad? Esa es la pregunta. ¿De acuerdo? a ver, si C está contenido en E. Ahora, si, Ah, coge un conjunto de aquí. Para que sea un conjunto de este, es que se tiene que escribir como A unión B. Es decir, que tengo que escribir C como A unión B. Y la pregunta es, ¿ahora quién es el conjunto B? Igual que antes tenía que buscar el conjunto C, ¿verdad? Ahora tengo que buscar quién es ese conjunto B. vale. C tiene que ser forzosamente A unión B. ¿Quién puedo coger yo como el conjunto B para que A esté contenido en C? A ver, que me estoy perdiendo. C tiene que ser la unión B. Ujú. Y tú sabes que la está contenido en C.
Entonces, Entonces tienes que saber quién es B. exactamente. Basta tomar. Hay muchas opciones, ¿no? Pero yo puedo coger, por ejemplo, el conjunto B como el conjunto vacío. ¿Quién es A unión vacío? A, ¿Y se cumple que A es un subconjunto de C? sí. Ah, pues me vale el B. O también podría haber tomado el conjunto B como A, ¿verdad? Porque A unión A. A, ¿Y se cumple que A está contenido en C? sí. Pues ya está. ¿Se entiende? Vale. Sí. Es decir, que aquí hay más de una opción. En este caso, por ejemplo, simplemente como tomo el conjunto vacío. Igual que podría haber tomado el conjunto A o podría haber tomado, yo que sé, el A unión, lo que se nos ocurra. ¿De acuerdo? O sea que efectivamente tenemos aquí esta unión de conjuntos. O sea, que estos dos conjuntos efectivamente son iguales porque lo hemos demostrado por doble inclusión. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora me piden estudiar qué ocurre con los subconjuntos originales. Es decir, ahora en el apartado B no me dicen cuánto tiene que valer, sino me dicen estudia, a ver, piensa, ¿no? Es decir, ahora, dado un conjunto B que esté contenido subconjunto D, es decir, en el enunciado me dicen B perteneciente a partes D, que es lo mismo que decir que el subconjunto B sea, o que B sea un subconjunto D, determinar dos conjuntos. Determinar, por un lado, cuánto vale el conjunto f a la menos 1 de f de B. Y por otro lado, determinar cuánto vale g a la menos 1 de g de B. Pero se anulan. En B, las dos cosas no. No siempre, ¿eh? Cuidado. A ver. Cuando la función es inyectiva, sí, pero si no, no. Es decir, yo no puedo tachar Vale. la f a la menos 1 con la f, ¿eh? Hay que tener ¿Verdad? cuidado. Depende del orden y depende de si la función es inyectiva o no. ¿Vale? Vale. Es decir, si no estamos seguros, cuando vea f con f a la menos 1, la pregunta es, ¿y por si acaso yo no tacho? Hay una que se puede tachar, es que no estoy seguro de si era. Si aparece f de menos 1 sí y si es f de menos 1 f no, no estoy seguro. Pues si no estoy seguro, no tache. Porque Vale. seguramente me la hayan puesto para sacar las cosas. ¿Vale? Vale. Decimos, bueno, vamos a estudiarlo, ¿no? Vamos a aplicar la definición. Vamos a coger, por ejemplo, el primero, ¿no? Los dos son análogos para que veamos cómo aplicamos la definición. Entonces, estudiamos. ¿Qué ocurre con el primero? Usando la definición. Por definición, ¿quién es f a la menos 1 de lo que sea? Sería coger el conjunto de todos los conjuntos, ¿verdad? De todos los C pertenecientes a partes de E, tales que la imagen del conjunto C pertenece al conjunto F de B, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, sí. Dice, vale, venga. Pero es que esta parte me lía un poco, porque aquí aparece f de c, f de c. ¿Quién es el conjunto f de b? F de b es un conjunto, ¿verdad? Sí, lo teníamos definido. No. Teníamos f de un subconjunto de parte de, pero esto es un conjunto a seca. Es decir, que esto lo deberíamos haber escrito como el conjunto formado por f de b. ¿De acuerdo? Pero esos son todos los conjuntos B que pertenecen a las partes. No. No, las imágenes, calla. Esto, Vale. f del conjunto b es el conjunto formado por f de b. Sí. ¿Vale? Porque aquí lo que me han dicho es que cojo. A ver si yo lo he copiado mal. No, cojo un subconjunto de B. Entonces, por definición, ¿esto quién es? Ese conjunto que es justamente la intersección de A con B. ¿Vale? Vale. Mientras que este conjunto de aquí, ¿quién es? F de un elemento es la intersección de A con C.
Entonces, por definición, ¿esto quién es? Es simplemente todos los conjuntos C de partes de E, tales que la intersección del conjunto A con el conjunto C coincide con la intersección del conjunto A con el conjunto B. ¿Vale? Eso es lo máximo que puedo afirmar. Es que no puedo hacer más. ¿Vale? Vale. Mientras que, por otro lado, ¿quién sería ese G a la menos 1 de G de B? Pues vamos a definirlo igualmente, ¿no? Exactamente, sería, por definición, el G a la menos 1 de G de B. Aplicamos la misma definición y sería coger todos los conjuntos C pertenecientes a las partes de E, tales que F del conjunto C es perteneciente al conjunto formado. Perdón, he puesto F cuando es G. G. Sí. Al conjunto formado por G del B. Claro, si este elemento pertenece al conjunto formado por un único elemento, es que estos dos conjuntos, ¿cómo tienen que ser? El elemento G de C debe coincidir con el elemento G del B. ¿Vale? Y aquí ya aplicamos nuestra definición, que son simplemente todos los conjuntos C del partes de E, tales que, ¿qué ocurre? ¿Quién era G de C? Era el conjunto A unión el B. Y, perdón, lo he puesto al revés. Unión el C, ¿vale? Igual al conjunto A unión el B. Eso. Es decir que la antiimagen de la imagen del G son todos los conjuntos C, de modo que al unírselos al A da lo mismo que al unírselo al B. Mientras que el F a la menos 1 del F del B son todos los conjuntos, de modo que al la intersección nos da lo mismo. ¿Vale? Vale. Ahora, no tiene por qué ser el propio conjunto B. Claro, es que estamos hablando, claro, es que esto no son funciones, o sea, es que estamos hablando de aplicaciones de conjuntos. Porque tú, imagínate, un caso muy sencillo, ¿no? Decir, vamos a coger el conjunto B, es decir, observemos que si cojo E como el conjunto de las naturales, ¿verdad? Y voy a coger el conjunto A, por ejemplo, como el conjunto formado por el 1 y por el 2. Y el conjunto B como el conjunto formado por el 2 y por el 3. Entonces, cuando yo hago este F a la menos 1 de F de B, serían todos los posibles subconjuntos C de los naturales, tales que cuando yo haga la intersección del conjunto A, que es el 1, 2, con el conjunto C, me da lo mismo que la intersección del conjunto A con el conjunto B. ¿Y cuál es la intersección del A con B? El vacío. El vacío. El 2, ¿verdad? Uy. Sí. Pero eso significa que, por ejemplo, en este conjunto está, como conjunto C, puedo coger el conjunto formado por el 2. Y puedo coger el conjunto B también, ¿verdad? Obviamente. O puedo coger también el conjunto formado por el 2 y el 17 y el 21, si me apetece, ¿verdad? Es decir, no puedo tachar F a la menos 1 con F, ¿verdad? Porque esto no me da solo el conjunto B. Es cierto que aquí, por lo menos, el conjunto B está. Pero no es solo el conjunto B. Vale.
¿Vale? Precisamente porque la aplicación F no es inyectiva, que es lo que vemos aquí. Y aquí aparecen más conjuntos. Aparecen conjuntos distintos que tienen la misma imagen, ¿verdad? Imagen. Sí. Como no es inyectiva, no puedo tachar la F a la menos 1 con la F. La F a la menos 1 fuera, problema. Y con la G. Vale. ¿Quién sería el G a la menos 1 con el G de este conjunto B? Sería coger todos los conjuntos o subconjuntos C de los naturales, tales que ahora hago uniones, ¿verdad? Es decir, Sí. al conjunto 1, 2 le añado el conjunto C y quiero que eso me dé el conjunto formado por la unión del A con el B. Pero cuando uno el A con el B me da el conjunto 1, 2, 3, ¿verdad? Sí. Vale, pero por ejemplo, aquí ¿qué conjunto C aparece? Obviamente el B va a estar, ¿verdad? Es decir, el conjunto formado por el 2 y por el 3, ese seguro que está, pues claro, si cambias la C con el B, A unión B es lo mismo que A unión B, eso está claro. Ahora la pregunta ¿es el único conjunto o hay más? Hay más, claro. Bueno, no lo sé, depende de cómo haya elegido, pero en este caso, con cómo lo he elegido, yo podría coger simplemente el conjunto formado por el 3, ¿verdad? Mm. Porque si al 1, 2 le añado solo el 3, también me da el 1, 2, 3. O podría haber cogido el conjunto formado por el 1 y por el 3. O podría haber cogido el conjunto formado por el 1, por el 2 y por el 3, ¿verdad? Y aquí ya no hay más conjuntos. Es verdad que en este caso solo aparecen estos 4, pero no es solo el conjunto B. No puedo tachar G a la menos 1 con G y decir, y eso es la B, y ya está. Arriba hay infinitas opciones, abajo hay 4, bueno, ¿vale? Casualidad, lo hemos elegido así. ¿Se entiende? Vale. Sí. Pero que hay que tener cuidado porque es que muchas veces a lo mejor llegamos a esto y decimos, es que no puedo simplificar más. No puedes simplificar más, no pasa nada. Es que si no puedes simplificar más, no puedes simplificar más. Es que a lo mejor dependiendo del conjunto A y B, esto tiene un infinito, o tiene finito, o no tiene, o son el mismo que el B, o no, depende. ¿De acuerdo? Entonces, si no puedo afinar más, no puedo afinar más. A ver qué le hago. ¿Vale? Que por ejemplo, este conjunto se ve claro que aquí aparecen infinitos, aquí solo 4. Pues hay que tener cuidado con cómo razonamos las cosas. ¿Vale? Vale.